Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Camila Gutiérrez. Soy internacionalista, máster en cooperación internacional y actualmente doctoranda en economía y gobierno por la Universidad Internacional Méndez Pelayo. Eh, a lo largo de mi carrera profesional como docente me he interesado por el cambio climático. No obstante, durante este año tuve una motivación especial para empezar a hacer esta investigación que hoy quiero compartir con ustedes. Todo empieza porque hace unos meses estaba en una conferencia internacional con la Universidad del Rosario en Colombia, de la que soy egresada, y estaba atendiendo una cátedra de cambio climático a la que voy de invitada a dar la charla cada año, cada semestre de hecho, y que alcanza un público diverso de diferentes carreras de administración de empresas, relaciones internacionales, de ciencia política, también del marco de la jurisprudencia, pero todos esos estudiantes llegan allí como una asignatura optativa. Así que son muchos contextos y la comunicación del cambio climático, digamos que puede ir variando en estos receptores, ¿no? Sin embargo, a día de hoy ya tenemos consolidado que es una necesidad imperante, impulsada por diferentes contextos sociales, culturales, en el que se tiene que hablar de ello para poder desarrollar las políticas de sostenibilidad, de conservación ambiental. Y a día de hoy ya podemos decir que esto no es una cuestión solamente del aula de clase, ¿no? Sino que estamos viendo cómo las organizaciones internacionales, gobiernos nacionales, enfrentan ese reto de adaptar sus mensajes para resonar en públicos muy diversos. Sin embargo, cuando yo revisaba mis presentaciones encontré que todos los años tenía imágenes que utilizo de los medios de comunicación para mostrar con un ejemplo concreto la complejidad del fenómeno y cómo nos está afectando. Entonces hace 2 años eran inundaciones en Europa, especialmente en Italia, mientras que California ardía en llamas. Hace un año veía las migraciones que se generaban por los monzones, el deshielo polar y de hecho lo que estaba notando es que todos los años tenía este tipo de imágenes catastróficas, ¿no? Entonces, y me pregunté también si la hiciese ahora mismo, antes de empezar esta conferencia, cuál sería la imagen que utilizaría. Y dije, seguro que las imágenes para empezar serían las de los medios de comunicación con respecto a la Dana en España, pero que a lo mejor las ampliaría a otros medios de comunicación que a lo mejor no tenemos tanta, de los que no tenemos tanta información, como por ejemplo la Dana que están padeciendo en Nigeria y otros lugares del África, o inclusive de las inundaciones que se dieron que se dieron la semana anterior en Bogotá, de la semana pasada, ¿no? Y que dejó paralizados a gran parte de colegios ubicados en la zona norte de la ciudad, que son generalmente colegios de élite y que durante 2 días no pudieron atender sus clases, o que incluso estudiantes tuvieron que quedarse a pernoctar en estas instalaciones, ¿no? Y bueno, yo decía, más allá de estas imágenes, lo que realmente me motivó fue pensar que en el primer semestre del 2024, en esta misma cátedra, me enfrenté a la pregunta de, oye, ¿no cree que ya tenemos suficiente concienciación con todo lo que nos muestran los medios? Y sí, en efecto, ya es algo más que ver en los noticieros. Si hace unos años era una cuestión de un par de minutos hablar de sostenibilidad o de medio ambiente, a día de hoy todos los días tenemos ya una sección específica para hablar de estos impactos y que nos abordan de una manera un poco más transversal, desde hablar de las cumbres de cambio climático, o hablar de los efectos del cambio climático, o ver cómo nos estamos moviendo hacia energías más limpias, pues ya es algo más que ver en los noticieros, ¿no? Y pensé en la forma en que lo abordan, y me acordé de cómo se abordaba también el conflicto cuando era pequeña y veía las noticias en mi país, Colombia, sobre bombas, secuestros, migrantes del campo a la ciudad por las guerrillas, y dije, pues mira, la verdad es que me sentía tan saturada de información que no quería seguir viendo, y más siendo una menor de edad, ¿no? O ya incluso llega un punto donde era común en la universidad hablar que ya estas cosas no te afectan de la misma manera, que ya no te duele. Así que con esta reflexión me detuve en ver la diversidad de audiencias y cómo se presenta el tema del cambio climático. Me puse a pensar cuáles son las estrategias más efectivas para la divulgación del cambio climático. Así que para poder responder a esto encontré una manera de investigar lo que es lo que he estado haciendo, y es pensar, oye, ¿qué es lo que se está haciendo? ¿Cómo se está diciendo?
Entonces, en una primera parte decidí examinar la influencia del contexto social y cultural en las propuestas de comunicación, identificando patrones, recomendaciones comunes, y allí me dediqué a hacer un análisis comparativo de los discursos y textos publicados por organismos gubernamentales y organizaciones internacionales en plataformas que abordan la comunicación sobre el cambio climático. ¿Qué fue lo que encontré? Mire, por ejemplo, analicé un documento del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico de España, MITECO, y tiene una estrategia de comunicación más centrada en la sensibilización, que buscan mensajes para movilizar la participación ciudadana, se priorizan contextos de conexión emocional, de construcción de una narrativa mucho más accesible a la mayoría de los ciudadanos que pueden llegar a sentirse abrumados o ajenos a esa dimensión global del cambio climático. Entonces, ¿qué hace el ministerio en este caso? Pues incorpora algunos elementos culturales del contexto español, emplea términos y referencias comunes en el lenguaje diario para promover acciones prácticas, pero sobre todo se centra en la responsabilidad individual y la conciencia ambiental. Así que de esta manera ellos empiezan a enfatizar una urgencia por actuar mediante un enfoque más proactivo que plantea el cambio climático no solo como una amenaza, sino también como una oportunidad para la transformación positiva de la sociedad. ¿En qué sentido? En el sentido de un discurso mucho más europeo hacia la transición energética y que ha ganado gran acogida dado ese contexto de dependencia que quedó evidenciado con el inicio de la crisis entre Rusia y Ucrania. Por otra parte, utilicé también algunos documentos de la Organización de las Naciones Unidas. Allí se ve un discurso mucho más universal que está diseñado para aplicarse en contextos más diversos, sin tanta localización. Su narrativa está más centrada en la ciencia, llama la atención sobre un supuesto consenso internacional y digamos consenso como supuesto, porque no todos los países hacen parte de las conferencias de partes, no hay un acuerdo realmente que podamos decir que sea efectivo, que tenga esa capacidad de está basado sobre todo en la voluntariedad. Así que vamos a ver qué va a salir en esta cumbre que ha iniciado, que en realidad con estos cambios políticos, pues ya vemos que ese contexto va a estar un poco minado, ¿no? Y que esto de consenso podría evidenciarse este año que cada vez es más débil. Eso sí, la forma de acercamiento que hacen las Naciones Unidas es menos individualista, es más orientativa a la responsabilidad sobre la estructura de producción, hace un llamado a pensar sobre la necesidad de que todos los sectores sociales, independientemente donde estén, colaboren en la lucha contra el calentamiento global, tiene un tono más internacional, de carácter multilateral, enfatiza las responsabilidades de los estados. Podría decirse que la retórica que utiliza es menos centrada en el individuo y más en la responsabilidad colectiva. Entonces apela a los estados, a las organizaciones como principales agentes de cambio y a la cooperación. Pero por otra parte, algunas agencias más dedicadas al tema del cambio climático, como en el caso de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, estos documentos aportan un enfoque propio a la comunicación climática, son más enfáticos en cómo son esas estrategias y aunque coinciden en algunos puntos con las de las Naciones Unidas, hay algunas diferencias importantes en cuanto a la acción individual. Se promueve más bien un enfoque directo, accesible al ciudadano común. También nos hablan de facilitar la comprensión y la accesibilidad de los datos científicos a públicos que no sean especializados y que se despierte ese interés sobre la necesidad de personalizar la información. Entonces allí se hace, digamos, el uso de ejemplos locales y concretos para contextualizar los efectos del cambio climático y hacer que sea más relevante la información para la comunicación en las comunidades locales. Entonces, digamos que es una forma de demostrar, o es un reflejo más bien, del creciente movimiento de comunicación que está basado en mensajes personalizados que se ajusten a sus valores y preocupaciones de cada audiencia. Así que a nivel cualitativo se observa que el tono de las campañas entre todas estas organizaciones o actores más bien, llamémoslos, porque están también los estados, es más directo y accesible, tanto hablando de MITECO o de la UNFCCC, porque en comparación con las Naciones Unidas el tono es mucho más neutral. Este estilo de comunicación tiene unas implicaciones para la percepción pública del cambio climático, ya que es el lenguaje que sea más accesible para una mejor internalización de las recomendaciones, en especial cuando se trata de acciones de mitigación individuales,
va a ser trascendental. La ONU, al mantener un discurso, digamos, menos personalizado, responde más bien a la necesidad de comunicar en un contexto de consenso global, que los mensajes deben ser más inclusivos, aplicables a diferentes marcos culturales, sin perder de vista la necesidad de su base científica, ¿no? La validez que da la ciencia. ¿Qué patrones comunes encontré en la comunicación del cambio climático? Pues encontré primero un enfoque en la responsabilidad que pueden distar entre lo colectivo y lo individual, una importancia en el enfoque hacia la accesibilidad de la información y utilizar un lenguaje claro, más neutral para llegar a los ciudadanos, y en tercera medida un llamado a la acción que tenga un carácter más práctico y directo, ¿no? Es un patrón destacado en diferentes plataformas y se enfatizan esas acciones específicas que cualquier persona puede realizar, como reducir el consumo energético o participar en iniciativas locales como la reforestación, porque estas acciones específicas que puede realizar cualquier persona son iniciativas que enfatizan las iniciativas locales, ¿no? Luego quise identificar también algunas dificultades para comunicar el cambio climático y encontré que a grandes rasgos se puede decir que radican en la complejidad del tema y la diversidad de audiencias, pero que hay tres cuestiones que se deben hacer hincapié. La primera es que se debe hacer una identificación de qué comunicar, y esto se ve influenciado por la toma de decisiones de acuerdo al contexto cultural, las creencias y los valores que juegan un papel fundamental, ¿no? En segunda medida, las recomendaciones que se hacen desde las organizaciones internacionales tienden a ser muy homogéneas, pero que de acuerdo a esos contextos locales van a poder variar su grado de efectividad a la hora de ser comunicadas, ¿no? Al ser tan globales. Y una tercera es que además se observa que en los medios de comunicación se desempeña un papel crucial en la construcción de una percepción pública sobre el cambio climático, afectando la urgencia y la receptividad del mensaje. Hace una comparación de enfoques entre el contexto social, cultural y temporal, me demostró que hay muchos contrastes en ese sentido, que tanto el contexto cultural se tiene que hacer una revisión de la adaptación del mensaje y de los enfoques regionales, así como cuando hablamos de recomendaciones sobre qué es lo que se dice, pues vamos a ver que el contexto temporal ha tenido una evolución de la conciencia ambiental y de la urgencia de la acción, y es que es un periodo donde la emergencia climática ha ganado mayor visibilidad en muchas esferas y en general todos los mensajes de las organizaciones han evolucionado más hacia la promoción de unas acciones concretas, que es básicamente el reflejo de una demanda social por soluciones prácticas, ¿no? No tanto enfocarnos en el problema, sino en identificar opciones de salida, ¿no? Soluciones. Las plataformas de la ONU y de la UNEP, aunque adoptan un enfoque menos urgente, ya han comenzado a incluir recomendaciones mucho más prácticas que antes no eran tan comunes en sus campañas globales. Así que digamos que esto es un avance en términos de comunicación, ¿no? Hice también un análisis cuantitativo en el que se identificaron algunos términos claves que resaltan los temas predominantes en la comunicación sobre el cambio climático, y se encontraron palabras como cambio climático, acción, responsabilidad y otros términos asociados a hacia la sensibilización y el activismo, siendo el cambio la palabra más repetida, seguida por climático y posteriormente por acción. Mientras que ciudadanos y educación fueron palabras que aparecen mucho menos entre todos estos documentos. Estamos hablando de una diferencia de aparición de 120 veces a 28 veces entre los 5 documentos analizados, por lo que se subraya la importancia que se le da sobre el cambio, no solamente en cambio climático, sino como cambio, ¿no? En una segunda parte analicé el discurso en los textos de agentes no gubernamentales sobre la comunicación al cambio climático, y puedo decir que agentes como organizaciones ambientalistas y plataformas de comunicación aquí también desempeñan un papel en la sensibilización sobre el cambio climático, ofrecen enfoques y recomendaciones orientadas a públicos más específicos como ciudadanos, periodistas o niños, y se han considerado que hay algunos términos claves que destacan en el contexto de esta comunicación. No, aquí he excluido palabras comunes y palabras sin contenido semántico como preposiciones o artículos.
Es curioso cómo coincide en este estudio que la palabra cambio es la más renombrada, seguida por el tema climático, pero curiosamente palabras como esperanza y emociones también son menos mencionadas en estos documentos. Aunque solo aparecen 8 oportunidades, resulta interesante ver un abordaje de estas mismas dentro de la documentación que se promueve, pero que aún siguen siendo los menos comunes. Los términos como acción, responsabilidad y educación sugieren más el enfoque de la participación activa y en la sensibilización del público, mientras palabras como empatía, esperanza y emociones subrayan el énfasis en una comunicación emocionalmente consciente. Así que como conclusión, digamos que he llegado a decir que la divulgación del cambio climático requiere un enfoque multidimensional, multidisciplinar y que considere particularidades de cada audiencia y contexto. Es esencial desarrollar unas estrategias comunicativas que no solamente informen, sino que también inspiren a la acción y que las propuestas alternativas que emergen en el análisis sean un reflejo de la necesidad de una comunicación más inclusiva y adaptada a las realidades locales. Sin otro particular, los leo en cualquier duda que tengan. Nos vemos.